La parsha de esta semana, Parshas Dvarim, da comienzo al quinto y último libro de la Torá, justamente el libro de Dvarim, palabras. En este libro, Moshe Rabbeinu repite la Torá a todo el pueblo de Israel antes de la entrada en la tierra de Canaán para convertirla en la tierra de Israel. Ahora bien, entre los primeros versículos que aparecen en la parsha de esta semana, hay una braja, una bendición que Moshe Rabbeinu da al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se queja sobre esta bendición. ¿Cuál es la braja? ¿Cuál es la bendición? El texto dice, Hashem Elokei Avoseichem Yosef Alechem Kochem Elef Peamim. Dice Moshe, Dios, el Señor de sus padres, los aumente a ustedes, como ya son, 1000 veces. O sea, 1000 veces más de lo que ustedes son. Vivor Jeshem Kasher Diber Lachem. Y los bendiga a ustedes como Dios les habló. Nuestros sabios cuentan en el Midrash que el pueblo de Israel se quejó a Moshe. Moshe Rabbeinu, estás dando un límite a nuestras brojes. Estás diciendo 1000 veces como lo que ya somos. ¿Por qué nos das una braja limitada, bendición limitada? Entonces Moshe Rabbeinu contestó, esta braja de 1000 veces como lo que ya son, Misheli, esta es mía. Pero Dios, Dios los bendiga con una braja ilimitada, una bendición infinita, como ya les hablo a ustedes. Esto es lo que dice el Midrash. Los comentaristas se preguntan sobre este Midrash, sobre esta idea que Rashi incluso lo trae en su comentario a la Torá, en esta parsha. ¿Qué sentido tiene la bendición de Moshe, Misheli, mi bendición, si el pueblo de Israel ya tenía la bendición de Dios, que es ilimitada? ¿Qué sentido tiene una braja limitada, finita, frente a una braja ilimitada, infinita? Y hay varias respuestas. Una respuesta es, la braja de Dios infinita es cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios. Y la braja de Moshe es incluso cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios. Otra respuesta es, la braja infinita de Dios es en el futuro por venir, rápido en nuestros días con la llegada de Mashiach. Y la braja de Moshe es incluso hoy en día. Incluso hay una frase de nuestros sabios sobre otro versículo de Oishea. Oishea dice, Vehoyom mispar bnei Israel, será el número de bnei Israel. Después continúa diciendo, no se van a medir, no se van a poder contar. Entonces, un momento. O es una cantidad limitada, que es el número de bnei Israel, o es una cantidad ilimitada que no se pueden contar ni medir. Y nuestros sabios justamente responden de esta manera. En un caso estamos hablando cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios. Entonces hay una bendición finita, limitada. Y en otro caso está hablando cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios. En ese caso es una braja, una bendición infinita. Sin embargo, suena del comentario de Rashi y del sentido literal del versículo, es que Moshe Rabbeinu dice, esta es mi braja, que coexiste al mismo tiempo que la braja de Dios. La braja de Dios es infinita y la mía es finita. Esta es mía, esta es de él, por así decir. ¿Qué sentido tiene? Vuelve la pregunta a su lugar. ¿Qué sentido tiene algo limitado que coexista con algo infinito e ilimitado? Para entender esta idea, volvamos a analizar un poco este versículo de Oishea. Que Oishea dice que el pueblo de Israel tiene un número limitado y después dice un número infinito. Y nuestros sabios, como ya explicamos, dicen que en un caso está hablando cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, y en otro caso está hablando cuando el pueblo de Israel sí cumple la voluntad de Dios. Y la idea es así, ¿qué es una braja? ¿Qué es una bendición? Toda braja, toda bendición es una proyección divina de algo hacia nosotros, seres humanos. Pero toda braja viene a través de avoida, un trabajo específico. E incluso puede ocurrir que una persona sirve a Dios, trabaja para Dios, por así decir, pero no está cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto lo vemos con la historia famosa de Caín y Hebel. Tanto Caín como Hebel, e incluso Caín antes que Hebel, trajeron una ofrenda a Dios. Hicieron una especie de servicio a Dios. Solo que Dios prefirió la ofrenda de Hebel por sobre la ofrenda de Caín. Pero no es que Caín no estaba sirviendo a Dios. Caín sirvió a Dios. Solo que su ofrenda no fue según la voluntad de Dios. A pesar de estar trabajando para Dios, se considera como que no cumplió la voluntad de Dios. Y Hebel sí estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y la historia sigue, por supuesto, en ese momento ahora para desarrollarla. Pero la cuestión es que existe un sentido, un concepto, en el cual la persona está haciendo un servicio a Dios y sin embargo no es según la voluntad de Dios. Y este es el concepto de una braja. Una bendición es, cuando hay una avoida, hay un trabajo, puede ocurrir que ese trabajo sea en dos maneras. Uno, que uno está trabajando por un propio beneficio, o incluso con el único sentido de recibir una bendición de Dios, como el caso de Caín, trajo lo peor que tenía, pishtan, dicen nuestros sabios, era lino, semillas y unas plantitas de lino. Eso estaba listo para donárselo a Dios, pero lo mejor quedaba para él. Hebel, por el otro lado, trajo lo mejor que él tenía. Entonces, de vuelta, en el servicio a Dios, puede ser que uno esté sirviendo a Dios por un propio beneficio, para
incluso Dios libre y guarde, utilizar a Dios para tener el mundo por venir, para tener bendiciones, esto no se considera cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, con este concepto vamos a entender que la verdadera braja, una verdadera bendición infinita de parte de Dios, es cuando la persona cumple la voluntad de Dios, justamente. Y con esto vamos a comprender cuál era la braja de Moishe Rabbeinu, cuál era la bendición de Moishe y por qué coexiste esta bendición limitada, finita, con una bendición infinita de Dios. Porque Moishe Rabbeinu lo que estaba enseñando al pueblo de Israel es: yo les estoy diciendo a ustedes que para recibir la bendición infinita de Dios necesitan otra braja, otra bendición. Para que se exprese esa bendición infinita en la avoida, en el servicio de ustedes, el servicio de ustedes tiene que ser pleno, completo. Que esto es lo que representa, sin entrar en los detalles, el número 1000. 1000 representa la plenitud y completitud de todo un nivel. Entonces, Moishe Rabbeinu estaba diciendo: señores, mi bendición finita coexiste con la bendición infinita. Y no solamente coexiste, cuando ustedes toman en cuenta que tienen que servir a Dios con todo su corazón, con todo su alma, con todo su ser, en forma plena y completa, este tipo de servicio a Dios es justamente lo que hace que se cumpla la voluntad de Dios y hace que se revele en este mundo limitado y finito la bendición ilimitada e infinita divina. Ambas cosas existen a la vez y una genera la otra. Solamente cuando ustedes tengan la conciencia de que se debe servir a Dios en forma plena, entonces, en este mundo material y físico ilimitado, entonces realmente sí van a poder recibir la bendición infinita, divina, Kasher Diber Lachem, como Él mismo les dijo a ustedes, y por supuesto la bendición más grande e infinita que va a existir, y vamos a poder verla con nuestros ojos de carne y hueso aquí abajo en este mundo material, es la venida de Moshiach, que esto ocurra pronto en nuestros días.